Los niños pueden salir, tenemos escuela dominical para ellos si gustan. Si alguien es nuevo en la iglesia, tenemos servidores en la parte de atrás por si quieren ver dónde irían sus hijos, o si no, pueden quedarse con ustedes sin ningún problema. ¿Estamos listos, hermanos, para escuchar la palabra del Señor? Sí. Bueno. Bueno, hoy sí, ya estamos mejor. Oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, venimos delante de tu presencia para poner, Señor, esta exposición de tu palabra. Capacita a tu siervo, Señor, para que pueda darla con exactitud. Y a mis hermanos, Señor, darles esa oportunidad también de aprender mucho más de ti, que podamos, Padre Santo, honrarte con la obediencia a tu palabra. Así que bendícenos, por favor, ayúdanos, cuídanos y que te podamos dar la gloria y la honra en todo, Señor, lo que nosotros hacemos. Por Jesucristo oramos. Amén. ¿Sabe que en la vida hay muchos contrastes? Quítale un poquito de eco, por favor, al micrófono. Un poquito de eco, quítale. Gracias. En la vida tenemos muchos contrastes. Siempre hay contrastes, hermanos, en muchos aspectos de la vida. Es por ello que lo definen como la diferencia relativa de la intensidad entre el punto más claro de una imagen y el más oscuro. Esto es visual, hermanos. Cuando se habla del contraste, ¿verdad? Tiene que ver con lo visual. Debido a los colores, la intensidad de luces, sombras, el tamaño, la textura. Y podemos encontrar la palabra contrastes en todos, hasta en la medicina, platicando ahorita con Juanito, ¿verdad? Como él es radiólogo y en algunos aspectos se tiene que ver los contrastes, ¿verdad? Pero cuando hablamos también de personas, también hablamos de contrastes. ¿No es cierto que nosotros decimos, ahí va la oveja negra de la familia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estamos contrastando ¿con quién? Con el otro, ¿verdad? O decimos, este es mejor portadito que el otro. Y ahí se quedaron viendo los hermanos, ¿verdad? Porque es cierto, eso ocurre. Siempre hay contrastes, siempre tratamos de hacer. Por eso el diccionario, fíjese cómo define el contraste, como la diferencia notable que existe entre personas o cosas. Diferencias notables que existen entre personas o cosas. Yo no sé si usted era la oveja negra o no, pero bien podíamos definir, ¿verdad? Pórtese como su hermano, le decíamos, ¿verdad? O nos decían a nosotros, porque el hermano era bien portadito. Bueno, es lo que se veía, ¿no es cierto? Saber con los amigos, saber lo que hacía en otros lados, porque luego nos dimos cuenta que la oveja negra no era tan negra, que la oveja blanca no era tan blanquita, ¿verdad? Tenía sus manchitas por ahí también. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos, mejor dicho, somos imperfectos. Todos los seres humanos somos imperfectos. Así que buscamos la perfección por todos lados y nos damos cuenta de la misma imperfección. ¿Por qué les estoy hablando de contrastes? Porque el día de hoy quiero que contrastemos a dos personajes que estaban en la iglesia primitiva. En la primera iglesia de Hechos, capítulo 4, capítulo 5, en esa primera iglesia quiero que entonces veamos esos contrastes, ¿ok? Mire, hace 15 días nuestro hermano Gerardo Corpeño predicó sobre el capítulo 4 de Hechos, ¿recuerdan? Los que estuvieron aquí presentes. Si no, les hago un resumen ahorita. Nos animó a hacer una iglesia como Jesús, a parecernos a Él, que fuéramos parecidos a Jesús. Terminó su sermón diciendo estas palabras: que la gente reconozca que hemos estado con Jesús cuando compartimos nuestras posesiones con otras. Esto demuestra nuestra unidad
y da poder al mensaje de Jesús. Palabras profundas, hermanos. Palabras profundas con lo que terminó nuestro hermano Gerardo. Porque esto es cierto, hermanos. Cuando compartimos nuestras posesiones con otros, esto demuestra nuestra unidad y da poder, escuche bien, da poder al mensaje de Jesús. ¿Pero cuándo? Cuando compartimos. ¿Cómo está usted en su corazón con este tema de compartir lo que Dios le ha dado? Las bendiciones de Dios. Porque hay algunos que son medios, o que somos, ¿verdad? Medios agarraditos, ¿verdad? Y no nos gusta compartir. Prestar el carro, ni Dios lo quiera, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto que me ha costado mi trabajo, ¿verdad? Para que venga este y me lo pida prestado. O decir, aquí está la casa para un estudio bíblico. Ah, no, nadie entra a mi casa. Es mi casa. Nadie entra por ahí. ¿Cómo estamos, hermanos, en ese punto de compartir? ¿Sabe por qué estoy hablando de compartir las bendiciones de Dios? Porque pareciera ser que la iglesia primitiva compartían todo lo que tenían. Entonces, he venido batallando con este sermón y diciendo, ¿qué les voy a decir a mis hermanos? Lea conmigo, vaya conmigo. Hechos capítulo 4 y usted me dice qué les tengo que decir, ¿ok? Hechos capítulo 4, versículo 32. Fíjese lo que dice el texto. Hechos 4, 32. ¿Lo tenemos? Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y ¿qué más? Y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Escuche bien, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué hacemos con estos versos, hermanos? Yo quería sacarlos de la Biblia, porque dije, mejor lo brincamos, ¿no es cierto? Mejor ya entremos a Ananías y Zafira, mejor, ¿verdad? Ahí sí les voy a dar con todo, duro, ¿verdad? Con esta historia que vamos a ver más adelante. ¿Qué hacemos con esto, hermanos? Recuerden que estemos hablando de una iglesia que impacta. Y una iglesia que impacta, hermanos, tiene todas las cosas en común. Sus miembros tienen todas las cosas en común. Pero ¿cómo hacer esto realidad, hermanos? Si muchas veces vemos al necesitado y nos volteamos por otro lado. Por eso dice que aquel que se sube al bus, ¿verdad? Se sube primero y se sienta al lado de la ventana para no ver a los que vienen parados, ¿verdad? Entonces, si viene una señora, una ancianita, si viene alguien, una persona embarazada, si viene alguien que darle el asiento, no. Los recorridos son tan largos que yo mejor me siento pegado a la ventana y viendo hacia afuera, así no veo lo que está sucediendo en el bus, dicen las personas. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud como iglesia, como individuos, no ver las necesidades de los otros. Y eso nos hace querer ser, más bien eso nos hace a nosotros no ver esa misma necesidad, hermanos. Obviamente estamos en una comunidad donde las necesidades son pocas, no son como las necesidades que habían en la iglesia del primer siglo. Recuerda que mucha gente se estaba convirtiendo al cristianismo, mucha gente estaba perdiendo trabajos, mucha gente venía de otros lugares, se quedaron ahí y había que alimentar a muchas personas. ¿Cómo le hacemos con eso? ¿Cómo hacemos la alimentación a muchas personas, hermanos?
Si muchas veces en casa, ¿cuántos son en casa? Y decimos, ¿cómo los vamos a alimentar? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a alimentar a los hijos, a todos los que viven ahí? Ahora, imagínense que la multitud iba en crecimiento. La última vez que los dejamos en 3,120 personas. ¿Se puede imaginar? Las necesidades iban creciendo en base a que la iglesia iba creciendo también. Entonces, la iglesia decide lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Será que es cierto el dicho de los mexicanos? Mi casa es tu casa. Han platicado con un mexicano, ¿sí? Y le han dicho eso. Mi casa es tu casa. No, hermanos, eso es de dientes para afuera. No es cierto. No es cierto. Porque no es cierto que que mi casa sea su casa, no. Tampoco va a venir a hacer lo que quiera mi casa, ¿verdad? ¿Sí? Es una cortesía. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Si la Biblia dice que debemos de ser buenos, ¿qué? Administradores de lo que Dios nos ha provisto, de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo hacer realidad este verso? Me acuerdo que hace 15 días le digo a los ancianos de la iglesia en una reunión, hermanos, tengo problema con un verso, con un versículo de la Escritura. Se los voy a decir para que ustedes me lo expliquen y ver qué hacemos como iglesia, ¿verdad? ¿Y sabe cuál fue el versículo? Tiene que ver con esto, hermanos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Comunismo no es. Ya nos lo explicó hermano Gerardo el sermón pasado. Porque tampoco a nadie obligaba, Sergio, tenés que vender tu casa y traerlo. No, todo nacía ¿de dónde? Del corazón. De la voluntad de uno, de decir, yo quiero ayudar. Ahora, no nos confundamos, hermanos. Los que traían cosas y que vendían las cosas, mis queridos hermanos, no es que se quedaban sin nada, no. Tenían un terrenito por ahí, ¿qué hacían? Lo vendían para poder solventar las necesidades. Porque más adelante vamos a ver en Hechos que se reunían en casas. Y entonces, ¿por qué no vendían las casas estas? No, pareciera ser que era algo extra que podían tener por ahí. Y lo traían y lo hacían. Ahora, lo que traían, hermanos, como dice aquí, me llama la atención varias cosas. No había entre ellos necesitados. ¿No dijo Jesús que siempre tendríamos a los pobres con nosotros? Bueno, es que es otra cosa. La pobreza a una necesidad en específica. Hermanos, ¿cómo podemos ayudar nosotros a hermanos que están en necesidad? Bueno, tenemos maneras como iglesia. Número 1, canastas de amor. Sí, pero aquella canastita, mire que está ahí, que ya hasta le quitamos el rótulo, hermanos. Es raro que tenga productos no perecederos. ¿Sí? Se supone, porque yo pregunté cuál era la idea de esa canasta cuando llegué de pastor, ¿verdad? La idea es que cuando vengas, salgas de tu casa, voy a llevar algunos productos que tengo en mi alacena. Y los vengas y los pongas. ¿Cuál es el fin de la canasta de amor? Ayudar. Pero no se preocupe porque imagínese, si ayudáramos solamente con lo que traemos aquí, pues no íbamos a poder ayudar mucho. Entonces mensualmente se compran canastas de amor. Hay un presupuesto donde se ha determinado que ese presupuesto sea mensual para canastas de amor. ¿Y qué hacemos? Familias que están en necesidad, ayudamos como iglesia. O cuando como pastor o alguien más va a visitar a alguien y sabemos que es una familia necesitada, le llevamos una canasta de amor. Pero eso es pasajero, hermanos. Cuando se acaba la canasta, la necesidad sigue
Sigue estando. Tenemos otra manera como iglesia, que es la ofrenda de misericordia. Mire, si algo yo estoy contento, orgulloso iba a decir, pero luego entendemos el orgullo mal, ¿verdad? Pero contento con la iglesia, es que esta iglesia es una iglesia generosa con el que tiene necesidad. Entonces nos enteramos que un hermano, una hermana tiene necesidad y rápido queremos actuar. ¿Cómo? Dando una ofrenda de misericordia. El problema es que la ofrenda de misericordia también se la doy o se la damos. ¿Y qué pasa? Se gasta y la necesidad puede seguir latente. Un hermano me dijo un día, no en esta iglesia, hermanos, de otra, porque yo nunca hablo de esta iglesia, ¿verdad? Me dijo, hermano, ¿qué acaso somos una beneficencia pública para estar ayudando a tanta gente? No, somos una comunidad que debemos de vernos los unos por los otros. Sí. Por eso yo les dije que era un pasaje complicado, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos lleva este pasaje como iglesia? ¿Hacia dónde nos lleva este pasaje, mis queridos hermanos, para poder decir lo que dice la Escritura? Que entre ellos no había ningún necesitado. Vea lo que dice el verso 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según ¿qué? Su necesidad. Yo casi levantaba la mano, ¿verdad? Y decía, hermanos, tengo necesidad, ¿verdad? ¿Quién va a hacer eso? Nadie. Es difícil, ¿no? Que venga alguien y diga, hermanos, tengo una necesidad. Y que nosotros como iglesia nos pongamos de acuerdo y digamos cómo vamos a solventar esa necesidad que tienen los hermanos. Bueno, es que la iglesia de Hechos es una iglesia de transición, decimos. No sacamos doctrina de ahí, no sacamos la doctrina de ayudar. No, equivocados, hermanos. La iglesia de Hechos es un gran ejemplo para nosotros. Que nosotros entendamos que una iglesia que impacta como la nuestra, hermanos, debemos de tener todas las cosas en común. Debemos de tener todas las cosas en común, es lo que dice. Y si no nos queda claro lo que dice la Escritura, nos va a poner dos ejemplos. Dos ejemplos claros nos va a poner la Escritura. Pero antes de pasar esos ejemplos, vea lo que dice el verso 35. Y lo ponían a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Apóstoles. O sea, de las personas que estaban encargados de la iglesia. El Señor les dio una autoridad a ellos para que con lo que ellos traían y los ponían a los pies de los apóstoles, ¿qué pasara? Ellos tomaran decisiones y poder invertir ese dinero y darlos a los más necesitados. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? No sé, pero lo que sí sabemos es que eso era lo que estaba pasando. Mire lo que dice un comentarista, F.F. Bruce. La comunidad llena del Espíritu exhibía una notable unanimidad que se expresa hasta en la actitud hacia la propiedad privada. Me llamó la atención esto que dice Bruce. La comunidad llena del Espíritu. ¿Se acuerda qué pasó en Hechos 2? ¿El Espíritu qué? Llenó a la iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo llenó a la iglesia, ¿ok? Era una iglesia que estaba experimentando ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Entonces, esta iglesia que experimenta este poder del Espíritu Santo es una iglesia que tiene que darse cuenta también de las necesidades que está pasando en su misma comunidad. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que darse cuenta de lo que está pasando en su comunidad. Porque si fuera una iglesia no llena del Espíritu Santo, ¿qué me interesa lo que pase con mi hermano que está al lado? Pero como es una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que está entonces interesada en ayudar a las personas. Por eso les decía que una iglesia que impacta tiene todas las cosas en común. Lo segundo,
Una iglesia que impacta es un ejemplo de la generosidad. Es un ejemplo en la generosidad. Versículo 36 y versículo 37 de Hechos capítulo 4. Dice lo siguiente. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre, ¿cómo? Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies ¿de quiénes? De los apóstoles. Un buen ejemplo vemos aquí. Un ejemplo de generosidad. Pareciera ser, mis queridos hermanos, que José, este hombre tenía aparte, me imagino, una heredad. La palabra heredad ahí, algunos dicen que es un pedazo de tierra donde se podía tener ganado. Algunos piensan que no era tanto agrícola, sino más ganadero. Eso no, la verdad, no es algo tan importante. Lo importante es que él vio una necesidad y él tenía algo para poder solventar esa necesidad. ¿Y qué sucedió? Al ver esa necesidad, él dijo, yo tengo esta heredad, y lo vendió. Algo importante aquí. Dice que entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, a lo mejor todavía ahí no le habían puesto Bernabé cuando escribe Lucas, sino que al pasar del tiempo le pusieron ¿cómo? Bernabé. Al pasar del tiempo le pusieron Bernabé. ¿Por qué? Por lo que él hacía, características que se veían de Bernabé. Yo me pregunto, hermanos, si me cambiaran mi nombre, ¿cómo le pusieran? ¿Qué son las características que los hermanos ven en mí para poder cambiar el nombre? ¿Cómo te pusieran a ti, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Cómo te pusieran aquí en la iglesia? Un sobrenombre puede estar ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo es que te pusieran? Y yo me puse a pensar esto, ¿cómo me pusieran a mí? Si hubo uno que le pusieron el profeta llorón, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, porque se lamentaba, lloraba de la situación que el pueblo estaba teniendo. ¿Cómo? ¿Cómo me pusieran ahí? Hijo de consolación, dice nuestra Biblia, ¿verdad? Hijo de consuelo, llevaba consuelo al necesitado. Tal vez lo más exacto podríamos decir que era alguien que verdaderamente estimulaba a otros, ayudaba a otros. Esa es la idea de hijo de consolación. Dice que era un levita natural de Chipre, y dice que este levita, que es algo tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que los levitas no podían tener ¿qué? Terrenos, posesiones, tierras. Este sí tenía su tierra. Bueno, siempre se cuecen habas, ¿verdad? En diferentes lugares. Pero ¿por qué tenía una heredad? No lo sabemos. Lo que sabemos es que sí tenía una heredad, a pesar que era un levita. Pero también dice que era un levita helenista, a lo mejor, porque era de Chipre, ¿verdad? Entonces, bueno, son los datos que se tienen de este José llamado Bernabé. Y dice que él tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cosas interesantes aquí, hermanos. Número 1, él no se endeudó para ayudar, que luego nos pasa, ¿verdad? Nos endeudamos para ayudar. No, él no se endeudó. Él de lo que tenía, ¿qué hizo? Ayudó. Por eso en la canasta de amor siempre le decimos a usted, traiga de lo que tiene en casa. No se endeude, no vaya a pagar con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Para traer algo a la canasta de amor. Entonces el que va a quedar endeudado va a ser usted, y el necesitado luego va a ser ¿quién? Usted. No, de lo que tiene traiga. Traiga, ayude de lo que tiene. Bueno, él tenía una heredad, la vendió. Nadie lo obligó a que lo hiciera. No dice, y los apóstoles le dijeron, mira Bernabé, si tú tienes una heredad, ¿por qué no la traes y la pones aquí a los pies nuestros? No. Bernabé vio la necesidad y ¿qué dijo? Yo ayudo. La vendió y trajo el precio.
Fíjese que y trajo el precio. Algunos comentaristas dicen si debería estar en el original o no debería estar en el original. ¿Por qué? Porque otras traducciones no traducen esta parte. Lo que yo siento es que lo que quería quedar en claro es por el otro ejemplo que va a venir más adelante. Este sí trajo todo el precio, todo lo vendido. El capitán le dieron tanto, trajo exactamente lo mismo. Eso es lo que quiere decir. Y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerda lo que hacían? Era traerlo a los pies de los apóstoles. Un buen ejemplo, hermanos. ¿Cuántos Bernabé hay en esta iglesia? Preguntó un pastor, ¿verdad? ¿Cuántos Bernabé hay en esta iglesia? Sería una buena pregunta, hermanos. ¿Te identificas con Bernabé? ¿Eres así de generoso como Bernabé? Yo he conocido en esta iglesia, hermanos generosos, que no le importaba ayudar al necesitado. Y uno de ellos ya se nos fue, hermanos. Yo lo conocí poquito, pero en ese tiempo que yo lo conocí, abrió las puertas de su casa para que yo viviera en una de sus casas. En ese tiempo que yo lo conocí, hermanos, me dijo: pastor, ¿usted anda batallando con carros? Sí, aquí está uno, manéjelo. Un hermano que cuando veía una necesidad de alguien de la iglesia, él decía: pastor, ¿cómo puedo ayudarle a esta persona? Pastor, ¿tendrá una cuenta bancaria para poderlo hacer? Un hermano tan generoso, hermanos, que cuando vino la pandemia, se preocupó por su pastor y dijo: hermanos ancianos, está la pandemia, a lo mejor las ofrendas se caen en la iglesia y me preocupa el pastor. Me preocupa que no tengamos dinero como iglesia para pagarle. Y dijo: yo voy a dar una ofrenda para el sueldo del pastor. Unos meses puede vivir con esta ofrenda. Hermanos, esa es generosidad. Ese era un José aquí en la iglesia, hermanos. Un José dentro de la iglesia. Un Bernabé. Ese era un Bernabé que Dios había provisto a él. ¿Y él qué hacía? Sacar, ayudar. Por eso te pregunto, hermanos, ¿en esta iglesia hay Bernabé? Hombre, mujer, pero hay Bernabé. Lo que Dios ha puesto en tus manos, podés compartirlo. Dice la Escritura: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones minan ni hurtan. ¿Dónde debemos de hacer tesoros? Y hermanos, con este sermón no estoy queriendo que usted empiece a repartir todo. No es la idea, hermano. Tampoco este sermón tiene la idea de sacarle dinero, porque como iglesia no lo hacemos, ni aún yo, mi ética pastoral tampoco me deja hacer eso. Lo que estamos hablando es de una iglesia activa, llena del Espíritu Santo, que cuando veía la necesidad, ayudaba. Que cuando había hombres como José, podía ayudar y podía decir: aquí está, yo ayudo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Porque así como hay buenos ejemplos, vamos a contrastar este buen ejemplo con otro ejemplo. Vamos a capítulo 5. Nos quedan unos minutitos. Y ahí, hermanos, vamos a ver lo siguiente. Una iglesia que impacta no sigue los malos ejemplos. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre, otro hombre, aquí teníamos a José, Bernabé, pero cierto hombre llamado ¿cómo? Ananías. ¿Sabe qué significa el nombre de Ananías? Dios es misericordioso. Dios es misericordioso.
Dios siempre mostrando su misericordia. Eso quiere decir Ananías. Llamado Ananías con Safira su mujer. Safira, ¿sabe qué quiere decir Safira, hermano? Hermoso, hermosa. Bueno, por nombres yo les hubiera puesto un 10, ¿no es cierto? Eran hermanos de la iglesia naciente. Yo hubiera dicho que espirituales, por el nombre que tienen, ¿verdad? Imagínense, Dios es misericordioso y Zafira significa hermosa, ¿verdad? Entonces vea lo que dice, vendió una heredad. El que la vendió fue Ananías, pareciera ser por el tiempo verbal que aparece ahí, ¿verdad? Pero entre los dos se pusieron de acuerdo, vamos a ver más adelante. Y dice la escritura que vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también ¿quién? La hermosita, ¿verdad? La hermosa, sí, la Zafira, ¿ok? Y trayendo solo una parte, lo pusieron a los pies de los apóstoles. Mire, Ananías y Zafira estaban siguiendo el ejemplo. Se puede imaginar cuando la gente se enteró que José había donado para que pudieran seguir comiendo una necesidad en específica. ¡Wow! José. ¿Sí? Estos dijeron, ¡ay, nosotros también tenemos una heredad! Entonces, ¿qué hacemos? La vendemos. Yo me imagino ese diálogo entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Mira, gordito. Mira. No sé cómo le diga a su esposo de cariño, ¿verdad? Vamos a dejarlo en amor, ¿verdad? Mira, amor, ¿ya viste lo que hizo José? Wow, sí, tremendo este José, ¿verdad? Sí. ¿Ves cómo la gente lo quiere más ahora? ¿Ves cómo la gente le puso más atención a él? Sí. ¿Sabes qué estaba pensando? Que nosotros tenemos una heredad. Un campo, un terrenito, pues. ¿Por qué no lo vendemos? Uy, no, ese cuesta bastantito, ¿verdad? Y está enfrente del IBEC, ¿verdad? Ese terrenito, ¿verdad? Ese cuesta bastante, ¿verdad? No. Mira, hagamos algo. Poniéndose de acuerdo el matrimonio, ¿verdad? Los esposos poniéndose de acuerdo. Mira, hagamos algo. Lo vendemos, sacamos una parte y le decimos a los apóstoles que en tanto lo vendimos. Nadie se va a dar cuenta. Pues nadie va a ver la compraventa, ¿verdad? ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. Hagámoslo. Vaya pues. Ananías fue y lo vendió. ¿Y qué pasó? Vino, sustrajo una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Pareciera ser que todo está bien, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué de malo tenía que los esposos quitaran una parte, hermanos? Nada. Usted lo hace, ¿verdad? Cuando usted pasa al frente a ofrendar, usted ofrenda lo que usted quiere. ¿Sí? Nadie le andamos diciendo, a ver, ¿cuánto ofrendo? A ver, ay, hermano, qué generoso. No, nadie. El problema, hermanos, no es que hayan vendido la propiedad, no es que hayan traído un dinero y lo hayan puesto a los pies de los apóstoles, sino el problema parece ser que es la mentira, hermanos. La mentira, mire lo que dice la Escritura, vaya conmigo. Versículo 5, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Hermanos, ¿cómo Pedro se enteró? Esa es la pregunta.
¿Había un hermano que llevaba y traía información? No. Eso tuvo que ser espiritualmente. Dios revelándole a Pedro lo que estaba sucediendo. Recuerde que los apóstoles hacían grandes señales y milagros, y en esas grandes señales y milagros Dios había puesto en su corazón poder determinar, discernimiento, como dice la Escritura. Y le pregunta, vea lo que le dice, algo muy, muy fuerte. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Fíjese que ahí es algo tremendo, hermanos. Déjeme decirle por qué. Porque se supone que a la nueva iglesia, ¿de qué estaban llenos? Hechos capítulo 2. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Pero aquí pasó algo. Que Satanás, ¿qué había hecho? Llenado, ¿qué? Su corazón. Cuidado, hermanos, cuando le damos más lugar al diablo que a Dios en nuestra vida. Cuando deberíamos de ser llenos del fruto del Espíritu Santo, andamos llenos ¿de qué? De la carne, dice el apóstol Pablo. Y eso se oponen entre sí. Entonces es ahí cuando entendemos cuando andas lleno de la carne. Porque actúas como una persona llena de la carne. Por eso también es evidente cuando estás lleno del Espíritu Santo. Porque entonces el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza están ¿dónde? En tu corazón. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Porque el culpable no es Satanás ahí, hermanos. ¿Quién es el culpable? Ananías, que dejó que Satanás, ¿qué? Llenara su corazón. ¿Por qué cree que en la iglesia hay pleitos, hermanos? ¿Por qué cree que en la iglesia hay envidias? ¿Por qué no somos capaces de poder arreglar una situación, un problema? ¿Por qué? Porque Satanás está llenando nuestro corazón. Porque la carne está llenando nuestro corazón en vez de dejar que el Espíritu Santo que llene nuestro corazón. Por eso actuamos de esas maneras. Porque hay gente que se va de la iglesia, hermanos, y entonces se ven enojados, ¿verdad? Pues ¿qué le hicimos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿De qué está lleno el corazón? ¿No dice la Biblia que debemos de amarnos unos a otros? Que debemos de perdonarnos unos a otros, que debemos de soportarnos unos a otros. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? Tengan cuidado, porque si se muerden, se van a consumir unos a otros. Mire, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Vamos rapidito, hermanos. Le dice, pues era tuyo, ¿verdad? El problema es tu mentira que estás diciendo. Versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y ¿qué? Expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron, lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. En tanto. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Es que me dijo una señora, una mujer, cuando estábamos leyendo este texto, es que dice la Biblia que la mujer se debe someter a su marido. Por eso ella mintió. ¿No? Mire, mi querida dama, si su esposo está haciendo algo que va en contra del Señor, si su esposo está haciendo algo, está mintiendo, haciendo algo que va en contra del Señor, usted no se tiene por qué sujetar. Usted tiene que decirle lo que está sucediendo. No se haga cómplice de su marido. Así de sencillo, hermanos. Sigamos. Sí, lo vendí en tanto, sí. Bueno, entonces Pedro le dijo,
¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Bueno, estas partes, hermanos, si usted leyera comentaristas, expertos, cómo tardan tiempo en tratar de explicar esto. ¿Por qué Dios fue tan severo? Bueno, algunos dicen que fue hasta Pedro, ¿verdad? Con el poder apostólico que tenía. No, esto simplemente es disciplina del Señor a los suyos. Ahora, lo que yo me quedo pensando, hermanos, si eso sucediera hoy en día, lo de Ananías y Zafira sucediera hoy en día, hermanos, yo no estaría aquí ya. No sé usted, pero ¿desde cuándo hubiera caído muerto? Un detalle importante, hermanos, vea conmigo. Versículo 10. Al instante ella, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cayó a los pies de ¿quién? ¿Y qué se ponía a los pies? La ofrenda, ¿no? Es que así como está tu ofrenda de generosidad, de amor, ten cuidado con el juicio del Señor. Porque así como utilizó también a su siervo para ¿qué? Recibir las ofrendas, así también a los pies fue donde murió. Terminando con el verso 11, hermanos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Creo que la primera vez que aparece el nombre iglesia, hermanos. Sobre toda la eclesía. Sobre todos los que se juntaban, ¿verdad? Fíjese que el temor es para toda ¿qué? La iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Porque muchas cosas de lo que suceden en esta iglesia, ¿sabe dónde se sabe? Allá afuera. Allá afuera. Y como yo soy vecino de aquí, hermanos, me escucho. ¿Usted es el pastor de ahí? Sí, y con orgullo, ¿verdad? Ese orgullo bueno, ¿verdad? Sí. ¿Usted fue el que corrió a fulanito de tal? ¿Usted fue el que? ¿Usted? Así como se saben también las cosas buenas. Llegó una señora vecina y me dijo, ¿usted es el pastor de Iglesia IBEC? Sí, yo soy el pastor. Lo felicito. Qué bonito lo que hicieron en diciembre. ¿Y qué hicimos en diciembre, verdad? Darle a los guardias una canasta de amor. Uy, eso sí habla mucho de ustedes como iglesia. A los policías, pues, a los que nos abren ahí, a los que están vigilando. También las cosas buenas se saben, hermanos. Así como las cosas no tan buenas, ¿verdad? Que pudieran ocurrir. ¿Qué aprendemos, hermanos? Ya para terminar. Tenemos Santa Cena, entonces ya me pasé, hermanos. Darrell Bock, en su comentario sobre Hechos, dice lo siguiente. Los miembros no solo declaran la palabra de Dios con poder, sino que también se aseguran de que cada uno de la comunidad tenga acceso a las necesidades cotidianas. La vida comunitaria significa tanto misión, escuche bien esto, la vida comunitaria significa tanto misión como cuidado mutuo. Y eso me encantó, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos proclamar el Evangelio de Cristo. Queremos que nos conozcan, queremos impactar allá afuera. Sí, pero primero impactemos aquí adentro. ¿Cómo dice el dicho? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Impactemos aquí adentro primero, hermanos.
para que Dios nos pueda usar hacia afuera. ¿Ok? Recuerde que Hechos es el libro de la misión. Él nos dio su Santo Espíritu, ¿para qué? Para que proclamemos el mensaje de salvación. ¿Sí? Tengamos cuidado, hermanos, que ese ímpetu, ¿verdad? Que eso que queremos ayudar a los otros, entregarle el servicio, todo esto no nos haga a nosotros entonces perder lo que aquí adentro sucede. Los necesitados de aquí adentro. Eso es importante, hermanos. Nos enfocamos tanto afuera que aquí adentro podemos descuidar. Cuidado con eso. Cuidado. Ayer saludé a una hermana de la iglesia. Nos la encontramos haciendo unas compras. Hermana, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta que todos queremos escuchar? Bien, hermano. Gloria a Dios. Bendecida. Yo le dije, hermana, ¿cómo estás de salud? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Mal. Muy mal, hermano. Entonces ya me cambia la cara, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Necesito un trasplante de hígado. Y en Guatemala es difícil que me lo hagan. Wow. Llegamos a la casa. Bueno, estuvimos aquí con los jóvenes, luego llegamos a la casa. Y en la noche me dice Sugitsi, mi esposa, sigo pensando en las palabras que me dijo la hermana. Hoy en la mañana me dice, Ricardo, me levanté pensando en las palabras que nos dijo la hermana. La pregunta es, hermanos, ¿qué podemos hacer ante eso? ¿Qué podemos hacer ante eso? Mire, la escritura es muy clara, hermanos, cuando dice, cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. NTV, 2 Corintios 9:7. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar. No dar de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Hermanos, la iglesia no va a avanzar con el engaño. Ananías y Zafira querían que la iglesia avanzara, ayudara a los necesitados con mentira, con engaño. Al contrario, eso frena a la iglesia, hermanos. Hay mucha similitud en este pasaje con Josué capítulo 7, el pecado de Acán, ¿se acuerda? Reteniendo él el lingote de oro, cuando Dios había dicho que no lo hiciera, lo enterró. Y hubo consecuencias graves para él, hubo consecuencias graves para su familia. Aquí solamente fueron ¿quiénes? Los esposos. Muchas cosas que decir, hermanos, poco tiempo. Cuidémonos de que la mentira, la fama, el autoengaño no ocupen el lugar del amor y la verdad. El amor y la verdad. Porque si el engaño, la fama, la mentira, la vanagloria está ahí, de esa manera no avanza el reino de Dios. Pero si en esta iglesia está el amor, en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amemos unos a otros. Está la verdad, no hablar mentiras, sino hablar verdad, dice Pablo. Entonces el reino de Dios va a avanzar. Agradezco a Dios por esos hermanos generosos, por esos hermanos que siempre están prestos para ayudar. Agradezco a Dios por ellos, pero también pido en oración por aquellos hermanos que nos cuesta dar, que nos cuesta poder ver la necesidad de otras personas. Agradezcamos a Dios que estamos en una iglesia generosa, hermanos, que cuando hay necesidad tratamos de ayudar al necesitado. Padre, ¿has escuchado este sermón? Te pedí al inicio, Señor, que bendijeras a tu siervo, que lo iba a exponer,
y que bendijeras a mis hermanos que iban a escucharlo también. Gracias, Padre Santo, porque hemos sentido tu presencia y hemos sentido que hemos aprendido. Gracias, Señor, porque como Iglesia Bíblica El Camino, podemos decir, Señor, que queremos ser mucho más generosos de lo que somos. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.